Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a hablar en condición de miembro informante, pero no de un proyecto propio, sino de un proyecto de 23 coautores, que fuimos los diputados que firmamos el dictamen de minoría que vamos a presentar hoy. 23 diputados de 8 bloques diferentes. Así que no es más que en mi condición de representante de esos 23 diputados que voy a expresar los pensamientos detrás de los fundamentos de este dictamen, primero agradeciendo la confianza de esos 23 diputados que depositan en mí esta responsabilidad, y segundo, haciendo una reflexión acerca de ese activo, ese valor tan escaso en Argentina, que es el diálogo y el consenso. Estos 8 bloques vinimos discutiendo en los últimos 2 meses desde lugares diferentes, con posturas diferentes, buscando a través del diálogo una posición de consenso. Cada uno de estos bloques tuvo que renunciar a alguna cuestión particular, a alguna demanda esencial, en aras de encontrar un acuerdo colectivo, que es lo que presentamos hoy, un acuerdo que, según entiendo, es prácticamente inédito, por lo menos desde el retorno de la democracia. Que 8 partidos de la oposición puedan haber presentado en tiempo y forma un dictamen de 90 páginas de un presupuesto absolutamente coherente, que lo único que intenta es mejorar la propuesta del gobierno y no otra cosa. Así que mi primera reflexión es ese agradecimiento a mis 23 colegas por darme la posibilidad de representarlos, pero sobre todo agradecimiento al trabajo político y técnico de los 8 bloques que están detrás de este dictamen, para que hoy podamos tener una discusión democrática y republicana respecto de cuál tiene que ser el plan, la ley de leyes del Poder Ejecutivo para el año 2011. Un hábito que en los últimos 7 años, lamento decir, había desaparecido, porque en general las votaciones eran a libro cerrado. Bienvenida sea la discusión, bienvenido sea el debate, bienvenido sea las horas que seguramente tendremos por delante para discutir esta cuestión. La segunda reflexión, le decía, señor presidente, y esto es en atención a algunas críticas que hemos escuchado de algunos miembros del oficialismo. Quiero dejar muy clara la postura que tomamos los 8 bloques respecto del dictamen, que no es un dictamen que representa una alternativa de gobierno. No estamos ni por un segundo asumiendo o queriendo asumir una responsabilidad que no le corresponde a la oposición. El Poder Ejecutivo gobierna, la oposición controla, y en eso no hay ninguna discusión. El presupuesto que presentamos en el dictamen de minoría, en el dictamen número 2, es el presupuesto del gobierno mejorado. ¿Mejorado en qué aspectos? Voy a desarrollarlo más adelante. Esencialmente en 4 aspectos. Es un presupuesto sin mentiras en las estadísticas oficiales, es un presupuesto sin superpoderes, es un presupuesto sin postergación de los saberes jubilatorios, particularmente de aquellos que tienen una demanda firme y que no consiguen cobrar porque el gobierno va postergando y postergando esos pagos. Y cuarto, pero no por eso menos importante, sin financiamiento inflacionario. Nosotros desde la oposición lo que hacemos es controlamos la propuesta del gobierno y le sacamos aquello que sobra, y lo que sobra es la mentira, los superpoderes, la postergación de los jubilados y la inflación. Hablaba el miembro informante del oficialismo acerca de todo lo que ocurrió en los últimos 7 años en Argentina. Me parece que la discusión es lo que queremos que ocurra durante el próximo año, y no lo que pasó en los últimos 7. Mal podemos encarar esa discusión de lo que queremos para el año que viene si el punto de partida se hace desde números macroeconómicos que son absolutamente insostenibles. El gobierno plantea en su proyecto de ley de presupuesto 2011 que la economía el año que viene va a crecer un 4,3% en términos reales, y eso lleva al nivel de PBI nominal que explicaba hace un rato el diputado Marconato. Si son ciertas las estadísticas oficiales de crecimiento de la economía en el 2010 y del muy probable
8%, solamente desde un punto de vista aritmético, para que se cumpla ese 4,3% que proyecta el Poder Ejecutivo de crecimiento el año que viene, va a hacer falta en algún trimestre del año que viene una recesión. Esto no es una pauta conservadora. Esto es un artilugio para después blanquear menos recursos de lo que efectivamente va a tener el gobierno, como ha sido en los últimos 7 años. Sabrá bien usted, señor presidente, que en los últimos 6 años la subestimación de los recursos presupuestarios en los distintos presupuestos enviados al Congreso han rondado los 150.000 millones de pesos nominales. Ajustados por inflación, son alrededor de 240.000 millones de pesos que en los últimos 6 años se han aprobado por fuera del trámite legislativo que exige la Constitución Nacional. Por eso es tan importante que en este presupuesto, como en cualquier otro, no se subestimen los recursos. Una vía de subestimación de los recursos es proponer que la economía el año que viene se va a frenar y que en algún momento va a entrar en una recesión. Nosotros, felizmente, señor presidente, no creemos que Argentina vaya a entrar en una recesión el año que viene. Tampoco creemos que la inflación sea la que manifiesta todos los meses el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos cuando mide la evolución de los precios en el Gran Buenos Aires. Creemos que la inflación es mucho más alta, y no porque lo dicen los consultores privados, como a veces se usa desde el oficialismo o la chicana, sino porque lo sufre la gente. Hay estadísticas oficiales que refuerzan esta cuestión que para algunos es una sensación. A mí me gustaría leerle, señor presidente, cuál ha sido la evolución del índice de precios al consumidor de 7 provincias argentinas, Argentina país federal, que hacen el raconto de sus precios en los últimos 12 meses. La provincia de Santa Fe, al mes de septiembre de este año, tuvo una inflación acumulada en los últimos 12 meses del 23,2%. La provincia de San Luis, 26,3%. La provincia de Entre Ríos, 21,5%. La provincia de Tierra del Fuego, 23,2%. La provincia de Neuquén, 25,4%. La provincia de Río Negro, 25,0%. La provincia de Jujuy, señor presidente, su provincia, 31,8%. ¿Qué país diferente tenemos en las provincias que en el INDEC la inflación es solamente del 8,9%? Esto no es una meta conservadora, señor presidente. Esto es aprovecharse de la mentira del INDEC para subestimar los recursos. La oposición no va a permitir eso. La oposición tiene otra proyección de inflación, que es la inflación real. Y que es, creemos, una pauta conservadora. Lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro dictamen y en nuestras estimaciones es una inflación el año que viene que repite la inflación de este año, del 25%. La verdad que es optimista, porque si vemos lo que está ocurriendo con el Banco Central, con la expansión monetaria, todo indica que ese número va a ser más alto el año que viene. En esto sí, somos además de prudentes conservadores y estamos con la esperanza de que la inflación efectivamente no suba. Pero como mínimo hay que reconocer la que ya tenemos. Crecimiento del 6%, inflación del 25%. La cuestión cambiaria es una cuestión que en algún momento Argentina va a tener que atender también desde la verdad y no desde la malversación estadística. Decía el diputado informante del oficialismo que ellos no quieren que Argentina pierda competitividad. Lo que hay que saber es que con la proyección de tipo de cambio del gobierno para el año que viene y con la inflación que seguramente vamos a tener el año que viene, a fin del año que viene el tipo de cambio real va a ser parecido al que tuvimos durante la convertibilidad. No se engañen con los niveles nominales del tipo de cambio. Hoy lo que está afectando primero y principalmente a los pobres, pero en segundo lugar, y no menos importante, a toda la estructura productiva fuera del complejo sojero en Argentina, es una inflación de costos que está dejando fuera del mercado a muchas empresas. Por eso es que en estos días nomás el secretario Moreno permitió un ingreso de importaciones que hasta ahora no permitía. La manera de combatir la inflación de este gobierno es dejar que entren las importaciones. Nosotros estimamos también una enorme subestimación
subestimación de los precios agrícolas en este presupuesto que podemos después detallar, con la excepción de la soja. En todos los otros rubros, la subestimación de los precios internacionales respecto a los valores actuales, lo que pone el presupuesto es del orden del 20-25%. Nosotros decimos que la excepción es la soja porque entendemos que cayéndose las facultades delegadas, si esta fuera efectivamente la interpretación de este cuerpo, como lo interpreta nuestro partido, las retenciones debieran volver al 27,5%, y con 27,5% de retención y con el precio actual de la soja de $480 se logra el mismo ingreso que estima el gobierno con una tasa o una alícuota del 35%. Para decir, fuera de soja creemos que hay una subestimación importante en todos los otros rubros. Le cuento cuál es la subestimación que nosotros calculamos. Nosotros entendemos que con estos supuestos macroeconómicos la recaudación total de la Administración Nacional el año que viene va a andar por los 411.200 millones de pesos. Eso es aproximadamente 36.700 millones de pesos de más de los presupuestados en el proyecto oficial. En esos 36.700 nosotros ya estamos neteando algo que huimos de votar en su momento, señor presidente, cuando usted no ocupaba esa silla y cuando otra diputada de su partido ocupó la silla y no nos dio la posibilidad de cerrar esa votación, la de bajar el impuesto a las ganancias para la clase media, producto de mínimos no imponibles que no se ajustan por la inflación. Por lo tanto, nosotros en nuestro presupuesto... Un poco de silencio, por favor, respeto al orador. En nuestro presupuesto contabilizamos ingresos brutos adicionales de 38.000 millones de pesos, de los cuales 1.500 se los devolvemos a la clase media a partir de una actualización real del mínimo no imponible. Nos quedan 36.700 millones de pesos adicionales que proponemos distribuirlos de acuerdo a un esquema de prioridades que acordamos con los 8 partidos de la oposición antes mencionados. En primer lugar, 35.000 millones de pesos para la recomposición de haberes jubilatorios. No es cierto que el ANSES no cuenta con los fondos para aumentar las jubilaciones en línea con lo que fue votado por este Congreso de la Nación hace menos de un mes. El propio presupuesto oficial estima un superávit de 21.000 millones de pesos del ANSES para el año que viene. Y si a ese superávit le agregamos mayores aportes patronales por efecto de las variables nominales que yo hacía referencia antes, entonces el superávit del ANSES supera los 35.000 millones de pesos. Bueno, señores, acá están los fondos para que finalmente vayamos al 82% móvil para la mínima, para que finalmente hagamos justicia con lo que ya decretó la Suprema Corte de pagarle a todos los jubilados postergados lo que está ya con sentencia firme en el fallo Badaro. Están los fondos, lo que falta es la voluntad política, lo que dice la oposición es juntemos los fondos con la voluntad política. Tenemos además otras dos cuestiones, una tiene que ver con el cumplimiento de la ley de bosques, que no se viene cumpliendo hace mucho tiempo, esos son 1.500 millones de pesos, y después tenemos una actualización de una suma fija que van a 5 provincias, que no se actualiza desde 2001, que representan gastos adicionales de 1.090 millones de pesos. En este esquema las principales provincias beneficiadas serían la provincia de La Pampa, con 108 millones de pesos adicionales, la provincia de San Luis, con 132 millones, la provincia de Santa Cruz, repito, con 88 millones durante todo el año, la provincia de Santa Fe, con 521 millones, y la provincia de Santiago del Estero. Nosotros vamos a seguir empujando la redistribución de los ATN, pero entendemos que este es un camino en el cual ya podemos avanzar desde el federalismo para recomponer algunas transferencias que no están funcionando como corresponde. El resultado fiscal de nuestro dictamen, y esto también para callar algunas críticas que hemos escuchado